Buenas noches, somos estudiantes de la Minuto de Dios, cursamos noveno semestre de salud ocupacional. Nuestro grupo está conformado por Tabata Ortega, Katia Gamarra, Ronald Blanco y Jesús Hernández. Hoy les venimos a hablar de la libertad de expresión y derechos a la información en las redes sociales e en Internet. Bueno, un breve ejemplo y claro es sobre el gobierno de Venezuela retira la señal de CNN español en Venezuela. Este gobierno ordenó el cierre de esta señal para sacarlo del aire, después de que se emitieran muchas veces canales y se emitieran noticias referentes a su presidente. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a esta cadena de realizar la que definió como una operación mediática e imperial contra su país por la emisión de la semana pasada por Pasaportes en la Sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que este canal se emitía denuncias al gobierno de Venezuela y a la canciller como tal tomó la orden de cerrar el canal. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela les dijo a las compañías de cable que sacaran inmediatamente la señal de CNN en español. Ahí vemos un breve ejemplo de la libre expresión que vamos a hablar a continuación. En la medida preventiva que no aclaró CNN en español, regresaría mientras el cable lo dirigiera el gobierno de Venezuela como tal. Muy importante que en esta noticia, según el gobierno de este país, informa que las dos partes no hay una estabilidad democrática en nuestro pueblo venezolano. Como tal, ahí se está violando el derecho a la libre expresión. La investigación de CNN con sus pasaportes en las sombras implica a los gobiernos, salpica a mucha gente y es muy evidente que en este caso el gobierno venezolano no le interesa que otros países se enteren de la problemática que están viviendo. La historia que empezó a emitirse la semana pasada, el cierre de estas cadenas, reveló documentos confidenciales de inteligencia regional que no le gustó a la presidencia como tal y decidió tomar la decisión. Ahí vemos nuevamente el vil ejemplo de cómo se prohíbe a las personas hablar, de cómo estas personas no tienen la libre expresión, de cómo un periodista no puede expresar y dar información para que el pueblo lo conozca y otros países también. Son estrategias que manejan los gobiernos simplemente para que no salgan a la luz pública sus secretos más guardados. Entonces encontramos que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Eso dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, con la proliferación de medios de comunicación electrónicos, cualquiera con acceso a Internet puede hoy ser un emisor masivo de opiniones. Se abre un debate respecto a la forma de condiciones y límites en que debe enmarcarse el ejercicio de este derecho. Alrededor del mundo, los gobiernos autoritarios buscan cómo restringir la emisión del pensamiento de sus ciudadanos y medios, ya sea Putin mediante la oligopolización de la televisión, Correa mediante las leyes restrictivas y demás demandantes. Por eso decimos hoy que toda persona, como lo dice el artículo, tiene derecho a la libre expresión. Buenas noches y muchas gracias.